Para empezar con este programa, creamos primero un nuevo proyecto que se llame ejemplo lista doble. Después, dentro del paquete de ejemplo lista doble, creamos otra nueva Java class que se llame lista genérica. En la clase lista genérica vamos a crear todos los métodos que vamos a necesitar para crear nuestro programa. Entonces empezamos creando nuestra clase nodo, declaramos un entero info que va a ser el dato que va a tener el nodo y los apuntadores anterior y siguiente. Y también declaramos una variable raíz que sea de tipo nodo. Creamos el constructor de lista genérica dándole únicamente el valor a raíz de null, ya que inicialmente el programa no va a tener ningún nodo. Procedemos a crear el método insertar, cuyos argumentos van a ser la posición del nodo y el dato que vamos a ingresar en el nodo. La primera condición es que la posición se encuentre dentro de algún punto de la lista. Entonces primero creamos un nodo nuevo al que le vamos a dar el valor del dato X y procedemos a evaluar en diferentes tipos de circunstancias. Si en el primer caso tenemos que posición es igual a 1, el nodo que creamos, nodo nuevo, punto siguiente, va a tener el valor de raíz, porque va a apuntar a vacío. Entonces, mientras raíz sea distinto de vacío, el anterior de raíz en cambio va a tener el valor de nuevo. Una vez que salgamos de esta otra condición, raíz toma el nuevo valor de nuevo. En nuestro segundo caso, si es que la posición apunta al último valor de la lista, creamos un nuevo nodo que se llame nodo de recorrido, que en este caso le llame reco, el que va a tomar el valor de raíz. Entonces, mientras reco punto siguiente sea distinto de nulo, reco es igual a reco punto siguiente. Una vez que salga de este lazo, reco punto siguiente toma el valor de nuevo y el anterior de nuevo va a tomar el valor de reco y el siguiente de nuevo en cambio va a tomar el valor de vacío. Para nuestro tercer caso, la posición va a ser cualquier punto dentro de la lista, excepto sus extremos. Nuevamente creamos un nodo reco, lo igualamos al valor inicial raíz y mediante un lazo for a reco lo damos el valor de reco.sig. Creamos un nuevo nodo que se llama siguiente, que va a ser igual a este valor de reco.sig. Ahora, como salimos del lazo, reco.sig va a ser igual a nuevo, el anterior de nuevo va a ser igual a reco y el siguiente de nuevo, el nodo que apunte después nuevo va a ser siguiente. Por lo tanto, siguiente punto anterior va a ser igual a nuevo. Y si no se cumple ninguna de estas tres condiciones, simplemente no se va a insertar el nodo. Para nuestro siguiente método lo llamamos borrar. Creamos el método public void borrar, cuyo argumento va a ser la posición. Y empezamos con la condición de que posición sea menor o igual que cantidad, porque tenemos que garantizar que el nodo que vamos a eliminar se encuentre dentro de la lista. Este método también va a estar determinado por algunas condiciones. Iniciamos con la primera posibilidad de que la posición sea 1.
En este caso, raíz va a tomar el valor de raíz punto siguiente. Por lo que mientras raíz sea distinto de null, el anterior de raíz va a ser igual a null. En caso contrario, nuevamente declaramos un nodo reco. A reco lo igualamos a raíz y creamos un lazo for en el cual a reco lo igualamos a reco punto siguiente. Creamos el nodo prox, que va a ser igual a reco punto siguiente. Prox va a tomar el valor de prox punto siguiente y reco punto siguiente va a tomar el valor de prox. Y si prox es distinto de null, el anterior de prox va a tomar el valor de reco. Nuestro siguiente método se llama cantidad, que existe exclusivamente para determinar el número de elementos que va a estar dentro de la lista. Declaramos un entero que se llame cantidad y lo igualamos a 0. Creamos el nodo reco, lo igualamos a raíz y ponemos el lazo de que mientras reco sea distinto de null, reco va a ser igual a reco punto siguiente. Mientras se va cumpliendo todo esto, a cantidad le asignamos uno más. Retornamos el valor de cantidad porque este método es de tipo entero. Nuestro siguiente método se llama vacía. Es un método de tipo booleano que simplemente determina si es que la lista tiene o no elementos. Por lo tanto, simplemente necesita la condición de crear un return de raíz comparándolo con null. Nuestro último método es el método imprimir, con el que nos va a permitir observar cómo se va creando la lista. En este método creamos un nodo que se llame reco y le damos el valor de raíz. Y mientras reco sea distinto de null, vamos a hacer que se imprima la información que se encuentra dentro de ese nodo. Y después le vamos a dar a reco el valor de reco punto siguiente para que siga creando la lista. Una vez terminada la clase lista genérica, podemos irnos a la función main para crear nuestra lista. Dentro del main vamos a llamar a las funciones que necesitemos para ver cómo se comporta nuestra lista. En el primer caso creé una lista genérica de nombre lg y después puse el método insertar en la posición 1, en la posición 2, en la posición 3, en la posición 2 nuevamente y en la posición 1 para ver cómo va cambiando el desarrollo de la creación de la lista. Llamo el método imprimir después de haber llamado a cualquier método de lista genérica para ver cómo se va desarrollando la lista y para ver si es que está funcionando correctamente. Una vez llamado ya a todos los métodos que voy a utilizar, simplemente le doy en ejecutar. Y finalmente podemos ver cómo se van ingresando cada uno de los datos y después los puedo ir eliminando dependiendo de la posición en la que se encuentren. Ahora vamos a ver la creación del TDA, vamos a ver la creación de la clase lista y la creación de la clase nodo doble. Todo esto aplicando un ejemplo de un registro de estudiantes utilizando listas doblemente enlazadas. Entonces, vamos a ver, vamos a hacer la creación de la clase nodo doble, que va a tener como elementos dos apuntadores de tipo nodo doble que van a ser siguiente y anterior, y va a tener también un elemento de tipo objeto que en este caso va a recibir a un estudiante.
también puede ser un tipo entero o un tipo string. La creación de la clase lista doble, que va a tener como elementos inicio y fin de tipo nodo doble. Aquí los podemos ver gráficamente con sus dos apuntadores, inicio y fin. Vamos a abrir nuestro NetBeans, vamos a crear un nuevo proyecto, un Java Application, que se va a llamar listas doblemente enlazadas. Listo, este será nuestro main. Ahora crearemos una nueva clase que se va a llamar nodo doble. Listo. Ahí crearemos lo que dijimos, que va a ser atributos de tipo público. Siguiente. Y anterior. Listo. Y también crearemos el objeto que vamos a pasar. Va a ser un object listo. Listo. Ahora continuaremos con la creación de los constructores que nos ayudarán a construir nuestros nodos, nuestros objetos al momento de insertar y crear la lista. Entonces, lo que haremos es crear nuestro constructor por defecto. Nuestro constructor por defecto. Y también vamos a crear ahora un constructor para cuando ya existan nodos. Entonces vamos a comentar eso. Este va a ser un constructor para cuando ya existan nodos. Ahora crearemos el constructor public nodo doble y le vamos a pasar por parámetros el objeto nodo doble. Vamos a pasarle por parámetros todos los atributos que ya hemos declarado. Y también vamos a inicializarlos. El orden de cómo pasemos los parámetros será muy importante, ya que con ellos como dije anteriormente, con ellos vamos a construir nuestros nodos y con ellos vamos a insertar, a eliminar, vamos a insertar nuestros elementos. Entonces será importante cómo pasemos nosotros nuestros parámetros. Si es que deseamos pasarlos de diferente manera, pues habrá que cambiar un poco el código, habrá que hacer alguna modificación. Entonces inicializamos todos los datos todo en este constructor. Ahora vamos a crear un constructor para cuando ya existan nodos. Listo. Entonces, y lógicamente vamos a pasarlo simplemente el objeto porque se supone que la lista va a estar vacía.
Entonces, y vamos a inicializarlo. Dato es igual a dato. Vamos a decir que siguiente apunte a nulo, sus apuntadores apunten a nulo, porque va a ser el único nodo. Y bueno, terminaríamos. Listo. Vamos también a crear los getters y los setters, dos métodos getter y setters de estos atributos. Eso lo vamos a hacer con clic derecho, refactor, encapsular campos, y vamos a crear todos los métodos getter y setters. Ok, se crean automáticamente. Y también vamos a crear un toString de esta clase. También se crea automáticamente. Insertamos el código, insert code, clic derecho, insert code, toString, y vamos a crear simplemente con el dato y le damos generar. Pues se nos va a generar automáticamente y no está. Y aquí lo tenemos. ¿Sí? Entonces vamos a ponerlo por abajo, nuestro método toString. Aquí. Ahora vamos a crear nuestro objeto, porque como podemos ver aquí estamos pasando a un objeto. Pero ¿qué objeto? Como dijimos, el ejemplo se trata de una lista de estudiantes. Entonces vamos a crear una clase tipo estudiante, una clase de nombre estudiante, y en ella vamos a tener como parámetros el nombre, el apellido, la materia y la nota. Entonces vamos a crear los parámetros: nombre, apellido, nombre, apellido, la asignatura o la materia, y la nota. Sí. Esos van a ser nuestros atributos de estudiante. Lo que vamos a hacer es ahora crear los constructores, uno por defecto, que va a ser el que no tiene parámetros, y uno con todos los parámetros. Listo. Vamos a crear también los métodos setter y getter, porque la creación del TDA, como dijimos, y vamos a hacer la creación del TDA. Esto lo vamos a hacer automáticamente con refactor, encapsular campos, seleccionamos todo y listo. Vamos también a crear el método toString, que nos va a ayudar a imprimir el objeto cuando ya lo vayamos a presentar. Ok, eso lo vamos a lograr con insertar código, tenemos, a ver, insertar código y no se inserta. Pues bueno, vamos a intentar insertar código. Ahí está, toString, y vamos a generar el toString perteneciente a esta clase. Listo. Pero vamos a hacerle unas pequeñas modificaciones para que este método toString nos quede un poquito más estético, porque vemos que tiene unas llaves y algunas cosas que tal vez no nos agraden. Entonces simplemente lo que vamos a hacer es cambiar un poco estos títulos para hacerlo más estético. Lo que vamos a hacer es estudiante,
2 puntos. Vamos a bajar esto por acá. Vamos a agregarle unos detallitos para hacerlo más estético. Simplemente es eso. Simplemente es eso. Ajá. También vamos a borrar esta coma. Y son solo, como digo, detallitos para que nuestro código se vuelva más lindo, más apreciable. ¿Okay? Como vemos, algunos de los métodos que necesitamos los autogenera Java. Y bueno, esto nos facilita mucho la vida, porque ya no tenemos que estarlos escribiendo. Listo. Con eso tendríamos la creación del TDA, la creación de la clase estudiante. Y ahorita vamos a insertar un salto de línea, el cual, cuando imprimamos los clientes, nos va a imprimir el siguiente cliente en una nueva línea. Le damos formato y listo. Entonces tendremos todo. Ahora vamos también a crear, como dijimos, en el mismo paquete, una clase que se va a llamar lista doble. ¿Sí? Esta clase lista doble, como dijimos, va a tener atributos, los cuales van a ser nodo doble, de tipo nodo doble. Entonces van a ser de tipo privado primeramente, inicio, y de tipo nodo doble también, fin. Listo. También vamos a crear los constructores, los cuales nos van a ayudar los constructores de esta clase, los cuales nos van a ayudar a inicializar nuestros nodos en un determinado estado. Entonces eso lo vamos a hacer con un public lista doble. ¿Sí? Inicio es igual a fin y es igual a nulo. Lo único que hacemos es decir que nuestro nodo doble inicio y nuestro nodo doble fin apunten a nulo. Ahora vamos a hacer un método booleano que determinará si la lista está o no vacía. Entonces esto va a ser un método para ver si la lista está vacía. Va a ser un booleano, public boolean está vacía, y nos va a retornar return inicio igual a nulo. Como sabemos, todos los métodos booleanos inicializan en falso las variables booleanas. Entonces lo que nos va a decir esto: si inicio es igual a nulo, me retorna un verdadero. De lo contrario, siempre me va a retornar un falso. Con esto ahorramos algunas líneas de código y nos ahorramos también un if. Pues bien, vamos a dar paso después a los métodos que son insertar
Bueno, ahora vamos a ver los métodos para insertar un nodo al inicio y para insertar un nodo al final de una lista doblemente enlazada. Bueno, para insertar un nodo al inicio de nuestra lista, crearemos un nuevo método de tipo void, al cual lo llamaremos insertar inicio. Aquí pasaremos como parámetro un dato de tipo objeto. Listo. En este método se nos pueden presentar dos posibles casos. El primero sería en caso de que la lista no esté vacía. Hacemos uso de nuestro método anteriormente explicado, está vacía. Listo. Aquí, en caso de que la lista no esté vacía, lo que deberíamos hacer es crear un nuevo nodo, al cual al insertarlo al inicio de nuestra lista doblemente enlazada, vendría a ser nuestro nodo de inicio o nuestro nodo inicio. Gráficamente sería algo así. Tenemos nuestra lista doblemente enlazada con un nodo inicio y un nodo fin. Lo que hacemos es crear un nuevo nodo. A este nuevo nodo le asignamos el dato de tipo objeto, cortamos el enlace o el puntero que apunta a nulo de nuestro nodo inicio y creamos un enlace de nuestro nuevo nodo hacia mi anterior nodo inicio. Posteriormente, del puntero anterior de nuestro nuevo nodo, hacemos que este apunte a nulo. Por lo tanto, este nuevo nodo vendría a ser mi nuevo nodo inicio. Por último, me restaría crear el doble enlace. Una vez creado este enlace, debería crear el otro enlace que vaya desde mi anterior nodo inicio hasta mi nuevo nodo inicio. Listo. Programacionalmente hablando, lo que deberíamos hacer es crear un nuevo nodo doble al cual le asignaremos este dato como elemento. Nuestro puntero siguiente apuntaría a inicio, nuestro puntero anterior apuntaría a nulo. Listo. Una vez creado este nuevo nodo doble, deberíamos, ya que lo vamos a insertar al inicio de la lista, este nuevo nodo que creamos vendría a ser nuestro nuevo inicio, por lo tanto lo igualamos a inicio. Aquí nos restaría crear el doble enlace. Para esto seguiremos la siguiente lógica: de nuestro inicio, el puntero siguiente del puntero anterior lo igualaremos a inicio. Con esto lo que conseguimos es crear justamente este enlace del puntero siguiente, va para acá, de mi puntero anterior lo igualamos a inicio. Por lo tanto se crea este doble enlace. Listo. En caso contrario, la segunda posibilidad es que la lista esté vacía. Por lo tanto, crearemos un nuevo nodo doble al cual le asignaremos este dato. Aquí haremos uso del segundo constructor, al que no necesitamos pasarle ningún puntero, únicamente el dato o el elemento que va a contener el nodo, y a este le igualamos a inicio y a fin, ya que si es que la lista está vacía y este nodo lo vamos a insertar al inicio, este vendría a ser el único nodo que está en la lista. Por lo tanto, este nodo vendría a ser mi nodo inicio y mi nodo fin. De manera análoga, crearemos otro nuevo método de tipo void llamado insertar final, al cual le pasaremos un parámetro que va a ser un dato de tipo objeto. Igual se me presentan dos posibles casos. El primero, en caso de que la lista no esté vacía, lo que haré es crear un nuevo nodo doble al cual le asignaré este dato, y mi puntero siguiente, en este caso como va al final, este nuevo nodo que voy a insertar en mi lista doblemente enlazada vendría a ser mi nodo final. Por lo tanto, el puntero siguiente va a apuntar a nulo y mi puntero anterior apuntará a mi fin. De la misma manera, siguiendo la misma lógica, ya que se lo va a insertar al final de la lista,
Este nuevo nodo vendría a ser mi nodo fin, por lo tanto lo igualo a fin. Aquí me restaría crear el doble enlace, que lo hago de manera análoga a mi método de insertar inicio. Por lo tanto, fin, puntero anterior, puntero siguiente, lo igualo a fin. Y con esto creo el doble enlace. La segunda posibilidad, como lo habíamos dicho antes, es que la lista esté vacía. Por lo tanto, creo un nuevo nodo doble al cual le asigno o le paso el dato de tipo objeto, y a este le debo igualar a inicio y a fin, ya que si es que está vacía, aunque lo inserta al final de manera similar a insertar a inicio, este va a ser el único nodo que va a estar en la lista, por lo tanto va a tener la posición del nodo inicio y fin. Y estos serían los métodos para insertar tanto al inicio como al final en nuestra lista doblemente enlazada. Entonces, continuando con nuestro proyecto, ahora yo les voy a explicar lo que es el método de imprimir. Bueno, como sabemos que las listas doblemente enlazadas tienen dos punteros, uno que apunta anterior y otro que apunta siguiente, entonces tenemos dos formas de imprimir nuestra lista. La primera forma sería que nos imprima desde el nodo inicio al nodo final, y la siguiente que nos imprima desde el final al inicio. Entonces vamos con la primera forma. Entonces creamos nuestro método. Yo le voy a llamar mostrar. Luego necesitamos crear una variable externa de tipo string para que nos almacene lo que realicemos en nuestro método. Yo le voy a llamar a. Luego vamos a verificar si la lista está vacía. Luego, si no está vacía, entonces vamos a crear una variable interna de tipo string. Yo le voy a llamar datos. Luego de esto necesitamos crear un puntero que nos apunte o que nos direccione al inicio. Entonces yo le voy a llamar auxiliar, que nos apunte a inicio. Luego lo que va a hacer este puntero, lo que va a ir es comparando si cada nodo es distinto de vacío. Entonces va a ir diciendo si cada nodo es distinto de vacío. Luego la variable interna que creamos, esta nos va a servir porque se va a ir almacenando los datos que extrae la información en cada nodo. Entonces sería datos. Luego lo que va a hacer el puntero lo va a ir recorriendo nodo a nodo. Entonces el auxiliar será auxiliar punto siguiente. Después los datos que almacenamos, los datos internos, los vamos a almacenar en los datos externos. Y después ponemos que nos retorna los datos de la lista ya trasladada. Este sería el método normal o el primer método, que sería el imprimir desde el nodo inicio al nodo final. Ahora viceversa. Entonces creamos nuestro método. Yo le voy a llamar mostrar invertido. Aquí
Aquí la única diferencia que cambia es en los punteros. Ahora ya no nos va a apuntar a inicio, sino nos debe apuntar a final. Y el puntero va a ir recorriendo desde el final. Entonces es la misma estructura, solo cambiará y entonces podemos copiar código y lo que cambia es en los punteros. Entonces ya no me va a apuntar a inicio, sino va a apuntar a final y nos va a recorrer desde el último nodo, entonces es anterior. Y gracias, eso sería el método de imprimir. Vamos a continuar explicando el método eliminar. El objetivo es eliminar los datos de un estudiante de manera que, eliminando desde inicio, se elimine el primer estudiante que está ingresado en la lista doble, y eliminando desde final, se elimine el último estudiante que está ingresado en la lista. Vamos a explicarlo primero con gráficos. Suponemos que tenemos dos nodos y queremos eliminar desde inicio. Nuestro nuevo inicio va a ser igual a nuestro inicio de siguiente, es decir, este es nuestro inicio actual y este será el inicio de siguiente, el cual será nuestro nuevo inicio. Una vez que este sea nuestro nuevo inicio, lo que haremos es igualar nuestro inicio de anterior a nulo. Si este es nuestro nuevo inicio, el inicio de anterior sería este, y al igualarlo a nulo vamos a eliminarlo. Nos quedará en este ejemplo solamente un nodo cuyos punteros apuntarán a nulo. Entonces lo primero que haremos es crear un método, eliminar inicio de tipo público y tipo void. Tendremos nuestro dato tipo objeto. Y este será igual a nuestro inicio de dato. Ahora comprobaremos si la lista está vacía o tiene solamente un nodo. Si nuestro inicio es igual a nuestro fin, entonces lo que haremos es decir que nuestro inicio es igual al fin y estos dos igual a nulo. Aquí estamos ya eliminando el nodo. De otro modo, quiere decir que de otro modo al menos habrá dos nodos. En este caso, nuestro nuevo inicio será igual al inicio de siguiente. Y nuestro inicio anterior será igual a nulo. Aquí ya estamos eliminando, como antes explicamos en las diapositivas. Lo copiaremos, ya que es muy similar. A este lo llamaremos eliminar final. Nuestro objeto dato será igual a fin de dato. Lo único que haremos es empezar desde fin. De otro modo, nuestro fin será igual a fin de anterior. Y nuestro fin de siguiente será igual a nulo. Ahí estamos eliminando el nodo.
Con esto finalizamos y tendremos los dos métodos para eliminar desde inicio o desde final. A continuación les enseñaré cómo grabar y posteriormente cargar de archivos a una lista doblemente enlazada. Primeramente vamos a la clase del tipo de objeto que vamos a cargar en nuestros archivos. En este caso será la clase estudiante. A la clase estudiante le implementaremos serializable, ya que nuestros objetos se cargarán serializados en el archivo para posteriormente cargarlos. Los métodos los vamos a realizar en la clase lista doble. Al método que va a guardar los objetos dentro del archivo para después cargarlo será de tipo void, y en este caso lo llamaremos guardar. Ya. A continuación creamos el objeto que vamos a pasar a nuestro archivo. En este caso de tipo estudiante, lo llamaremos estudiante 1 o la new estudiante, y lo llenaremos con los parámetros de nuestro constructor. En este caso nuestro constructor es de nombre, apellido, materia y nota. En este caso se llamará Pedro, su apellido Rodríguez, de la materia análisis, y una nota de 14. Este será nuestro objeto que va a ser cargado en nuestro archivo. Para esto llamaremos a la clase FileOutputStream. FileOutputStream. Para este ejemplo lo llamaremos FOSS y lo igualaremos a null para posteriormente darle un valor. De igual manera llamaremos a la clase ObjectOutputStream. Lo llamaremos en este caso escribir objeto. Igualmente lo igualaremos a null. Gracias a estas dos clases nos permite grabar objetos en un fichero. Ya. A continuación vamos a proceder con el código para empezar a grabar en nuestro archivo. Comenzamos con un try para evitar la excepción de que no se cree el archivo donde van a ir nuestros objetos. Ya. A continuación, el FOSS que creamos del tipo FileOutputStream va a ser igual al new FileOutputStream. Aquí debemos escribir el nombre del archivo que se va a crear. En este caso se va a llamar estudiantes de tipo .bin, la extensión .bin. Ya. A continuación de la clase ObjectOutputStream del escribir objeto, va a ser igual a un new ObjectStream, y aquí pasaremos por parámetro nuestro fichero que creamos de estudiantes. Entonces escribimos el objeto, cada uno de los objetos que tengamos creado. Como en este ejemplo solamente tenemos creado un objeto, entonces será escribir objeto y al método writeObject. WriteObject. Y en este caso el objeto que se grabará será estudiante 1, que lo pasaremos por parámetro estudiante 1.
Como solo tenemos un objeto creado y para este ejemplo únicamente guardaremos un objeto, será únicamente un objeto es el que se va a escribir. Ya. A continuación agregamos un flush, escribir objeto.flush, y después de que ya escribió los objetos, procederemos a cerrar nuestro archivo por el método close. Ya. A continuación procedemos a cerrar nuestro try con un catch de la clase exception. En este caso la llamaremos de un final. Cerramos nuestra llave. Y aquí nos falta la llave. Ya. Con este método guardar, vamos a guardar en el archivo nuestro estudiante 1, y gracias a este algoritmo se va a guardar en nuestro archivo. A continuación les indicaré el método para cargarlos del archivo que guardamos a nuestra lista doblemente enlazada. En este caso será un void igualmente, pero lo llamaremos en este caso leer. Entonces este será nuestro método public void leer. Creamos igualmente, instanciamos la clase object input stream, ya llamaremos voice y la igualaremos a null para posteriormente darle un valor. De la clase file, fichero igual a new file. Aquí pasaremos el nombre del archivo del cual se va a cargar nuestros objetos. En este caso lo llamamos estudiante.bin, que fue el que creamos al momento de guardarlos. Instanciaremos file input stream, file input stream, lo llamaremos fis para este ejemplo. Input stream. En este caso debe ir un fichero, nuestro fichero que creamos anteriormente. Cerramos, ya. Aquí nos va a dar excepciones, ya que si es que no encuentra el archivo que nosotros pusimos el nombre, en este caso si no encuentra el archivo estudiante nos va a dar una excepción. Entonces vamos a proceder a darles las debidas excepciones. Ya. A continuación, el object input string que creamos anteriormente le vamos a asignar un new object input stream y pasaremos por parámetro
el FIS, que es nuestro fichero. Ya. Corregiremos nuestra excepción, que será una IO exception. Ya. Este es un método donde va a leer todos los objetos que tenga el archivo, y para esto usaremos un while. Usaremos while true. Será los objetos de tipo estudiante. En este caso lo llamaremos ASD igual a estudiante. El OIS, que fue nuestro object input stream, y el método read object. Ya. Y a continuación usaremos nuestro método insertar inicio, que es el método de la lista doblemente enlazada que inserta un nodo al inicio, y pasaremos nuestro tipo de objeto, que sería estudiante. Ya. Esto quiere decir que los objetos que carguemos de nuestros archivos se agregarán al inicio de la lista. Esto es por si queremos nosotros agregar los objetos al inicio del programa, entonces se cargarán al inicio para tener una base de datos ya predeterminada. Ya. Entonces agregaremos nuestras excepciones para evitar cualquier tipo de error con los archivos. Agregaremos un try. Con su cache de la IO exception, lo llamaremos IO final, que nos cerrará el archivo después de haber leído todos nuestros objetos. Estos fueron los dos métodos que utilizaremos para guardar nuestros objetos en un archivo y posteriormente leerlos. Lo podemos implementar esto para correrlo por consola o aún una interfaz gráfica, y la cantidad de objetos que queramos guardar ya depende de cuántos necesitemos. Puede ser 1, 20, 100, y nos ayudaría a tener una base de datos en un archivo. Igualmente, gracias a este while se van a leer todos los objetos de tipo estudiante que se encuentren dentro del archivo, y no necesitaremos leerlos uno por uno, ya que gracias a este while se van a leer automáticamente todos. Para finalizar, vamos a presentar la interfaz que hemos creado de listas dobles. Por motivos de tiempo los vamos a explicar rápidamente. Pues bueno, lo que hicimos simplemente es crear campos para estos atributos, que son los que definimos anteriormente como los atributos de estudiante, y también hemos definido botones de los métodos que ya creamos anteriormente, como es agregar inicio, agregar final, eliminar final, eliminar inicio, importar estudiantes. Eso viene dado por archivos, y imprimir. Limpiar campos simplemente limpiará estos campos de aquí cuando se tenga información en estos. Entonces se va a explicar rápidamente. Por ejemplo, el agregar inicio, simplemente lo que se hace es capturar la información que viene dada por esos campos en variables de tipo string. Posterior se las pasa a estudiante, que es el constructor que ya creamos con antelación,
y las insertamos a inicio, que es también el método que ya habíamos explicado. Después lo mostramos en nuestro text area y listo. Estos settext lo único que hacen es limpiar los campos después de que nosotros presionemos el botón. Vamos también ya a hacer una simulación posterior. El agregar final de igual manera, vamos a verlo. Se capturan la información de los campos, se pasa por parámetros al estudiante, se inserta al final y se muestra. El importar estudiante, recordemos que viene dado por archivos, pero simplemente es llamar a nuestro método leer y con sus respectivos try y catch, y después se lo muestra en nuestro text area. Eliminar inicio es simplemente llamar a nuestro método eliminar inicio y se lo muestra. El eliminar final es exactamente igual a nuestro método eliminar final y también se lo muestra. Y el imprimir, pues simplemente es llamar a nuestro método mostrar. Pues bueno, ahora vamos a hacer una simulación de esta interfaz. Entonces podemos importar a los estudiantes que tenemos cargados. Y ahora, por ejemplo, vamos a introducir uno más. Por ejemplo, va a ser Santiago, apellido Heredia, materia estructuras, y la nota va a ser 18. Podemos agregar inicio o agregar final. En este caso lo vamos a agregar inicio y podemos ver cómo se agregó al inicio. Podemos agregar al final otro, por ejemplo, Felipe Rodríguez. La materia va a ser puede ser análisis y la nota puede ser de 17 y podemos agregar al final. Como vemos, se agregó aquí al final. Podemos eliminar el inicio, por ejemplo en este caso eliminaríamos a Santiago, y al eliminar al final eliminaríamos a Felipe y listo. En teoría eso es lo que hace nuestro programa, y muchas gracias.